3 homicidios en 2 continentes diferentes. Todos parecen cometidos por un asesino profesional. ¿Estaban relacionados entre sí? La Interpol, el FBI y las autoridades locales buscaron una respuesta. La encontraron en una vieja máquina de escribir y en un trozo de cinta aislante. Crímenes imperfectos. En una mañana de enero de 1994, un topógrafo hacía mediciones en la Cordillera Azul de Carolina del Norte. Este trabajo implica tiempo y dedicación. Ese día, sin embargo, observó algo más que la topografía del terreno. Entre la nieve, el topógrafo encontró el cuerpo de un hombre de mediana edad. Estaba completamente desnudo. La víctima tenía 2 heridas de bala bien visibles, una en el cuello y otra en el cráneo. Era evidente que se trataba de una especie de ajuste de cuentas, perpetrado por un profesional. La primera razón por la que le despojarían de su ropa en la escena del crimen sería para no dejar ninguna huella. Pero el sicario dejó una posible pista. A unos metros del cuerpo, los investigadores encontraron un trozo de cinta aislante negra de unos 40 centímetros de largo. Parecía tener un pequeño agujero que coincidiría con el dejado por una bala, unas gotas rojizas que más tarde se confirmó ser sangre y cabellos humanos junto al trozo de cinta aislante. Al parecer, la cinta aislante había sido utilizada para amordazarle. La sangre y el cabello pertenecían a la víctima. Contrastando los informes de personas desaparecidas, la víctima se correspondía con una persona de 40 años, Viktor Gunnarsson, un ciudadano sueco que llevaba viviendo varios años en los Estados Unidos. A Gunnarsson lo conocían bien los agentes de la Interpol. Unos años atrás fue el principal sospechoso en uno de los casos más importantes sin resolver del siglo XX, el asesinato del primer ministro sueco, Olof Palme. Este crimen ha sacudido los cimientos de la sociedad sueca. Aquí la gente conocía la violencia a través de lo que ven en otros lugares, no en su propio país. Decían, aquí nunca ocurrirá nada grave, pero sí ha ocurrido y no están muy seguros de cómo podrán asimilarlo. Ocurrió una fría y gélida noche de 1986. Olof Palme y su mujer fueron al cine. Les habían concedido una noche libre a sus guardaespaldas. Cuando salían del cine, algunos testigos vieron a un hombre aproximarse a la pareja. Tuvieron una breve conversación. Y cuando Palme se marchaba, el hombre le asestó 2 disparos en la espalda. Olof Palme recibió un disparo en la columna vertebral y otro en plena aorta. Estaba prácticamente muerto en el instante de caer al suelo. Los agentes suecos sospecharon que Viktor Gunnarsson estaba implicado. Era un militante de extrema derecha. Su aspecto coincidía con la descripción del asesino y además los testigos le vieron esa noche en un bar próximo al cine, vociferando su odio a Palme y a su política. Pero como ninguno de los testigos le identificó en la prueba de reconocimiento policial, tuvieron que liberarlo. El personaje de Viktor Gunnarsson era odiado en toda Suecia y se convirtió en un paria. Le fue imposible encontrar un trabajo allí. La gente le gritaba asesino en plena calle. Así que asumió que ya no podría vivir más en Suecia. Gunnarsson se trasladó a Estados Unidos y en aquel entonces, 8 años después, se encontraba en Carolina del Norte sobre la mesa de una autopsia. Hay una teoría de la conspiración que dice que la CIA quería acabar con la vida de Olof Palme y utilizó a Viktor Gunnarsson como asesino a sueldo. Y por supuesto sería también la CIA la que se desharía del sicario sueco en Salisbury, Carolina del Norte. Eso ataría todos los cabos sueltos. Sea lo que fuere, los investigadores de ambos continentes estaban muy interesados en dar con el asesino de Gunnarsson.
Viktor Gunnarsson dejó Suecia después de que le acusaran de estar implicado en el asesinato del primer ministro Olof Palme. Se instaló en el pequeño municipio de Salisbury, en el estado de Carolina del Norte, donde encontró un trabajo como profesor de lengua. Según sus amigos, estaba encantado de vivir en Estados Unidos. Víctor tenía bastante fama de mujeriego. Era un hombre muy atractivo. Era corriente en él andar por la calle, encontrarse con una desconocida, entablar una conversación y acabar ambos en casa de uno de los dos durante varios días. Algunas veces Viktor Gunnarsson trataba de seducir a sus chicas contándoles que era un famoso director de cine de Hollywood que podía lanzarlas al estrellato. En otras ocasiones se ingeniaba una placa falsa de agente del FBI en su cartera, diciendo que estaba en una misión secreta. Durante la autopsia, el médico que le examinó confirmó que Gunnarsson había sido asesinado con un arma del calibre 22 y también encontró una pista acerca de la hora del crimen. En el caso del señor Gunnarsson encontré algo que parecía ser piel de patata, lo cual indicaba que su última comida había sido algo parecido a patatas al horno. La comida aún no digerida significaba que Gunnarsson había sido asesinado en las 4 horas siguientes después de haber comido. La última persona de su entorno que le vio con vida fue su novia de entonces, Kay Wedden, una profesora de primaria. Ella pudo confirmarnos la hora a la que comieron y además el alimento en cuestión. Efectivamente, Viktor Gunnarsson había comido patatas. Kay Wedden declaró que Gunnarsson la dejó en su casa a eso de las 11 de la noche y que fue la última vez que le vio con vida. Víctor y yo nos dijimos adiós justo enfrente de la entrada de mi casa. Él se despidió dándome un beso. Creemos que se dirigió a su apartamento esa noche porque su coche estaba aparcado enfrente, tal y como acostumbraba a hacer. No había signos de haber forzado la entrada del apartamento de Gunnarsson ni ningún indicio de pelea. Con el asesinato de Olof Palme todavía sin resolver, las autoridades suecas se mantuvieron muy al tanto de las investigaciones. Estaban interesados en lo que habíamos encontrado en el apartamento de Víctor, en sus escritos, entre otras cosas, pero no dimos con nada que le implicara directamente en el asesinato. 4 días después del asesinato de Gunnarsson, Kay Wedden sufrió otra tragedia. Su madre, de 77 años, Catherine Miller, fue tiroteada en su casa. La entrada no estaba forzada. Aparentemente sería alguien a la que ella conocía o en quien confiaba. Había dejado entrar al asesino en su casa y esa persona le disparó mientras estaba de pie en la cocina, preparándose la cena. Como Gunnarsson, Miller había recibido 2 disparos en la cabeza al estilo de los sicarios. Pero no fue con la misma arma. Esta era del calibre 38. En solo unos días, 2 personas cercanas a Kay Wedden habían sido asesinadas. Y Kay le contó a la policía que ella también tenía razones para temer por su vida. A lo largo del año anterior, estuvo recibiendo cartas y llamadas telefónicas amenazadoras. También dile a tu novio que le hemos visto esta noche con su amiguita dentro del coche y que la próxima vez los disparos no van a ser precisamente de advertencia. En otra, la voz anónima exigía $2000 y dijo que si no lo recibía, su hijo sufriría las consecuencias. No sabía quién estaba haciendo estas fechorías y repito, es muy difícil sentir miedo cuando no se sabe quién o qué lo produce. Kay dijo a los investigadores que ella no tenía ningún enemigo. Lo más un antiguo novio, L.C. Underwood, un agente de policía retirado que se portaba muy mal con ella tras la ruptura. Era mi primera cita con otro novio y habíamos ido a un restaurante. Entonces L.C. entró a empujones en el local. Miró al vaso con té helado. Levantó la vista, me miró, cogió el vaso y lo vertió en mi regazo. Desde entonces y paradójicamente, Kay dijo que su relación con Underwood había mejorado y que no era la voz de este la que oía en las llamadas amenazadoras. La policía quería interrogar a L.C. Underwood acerca de este asunto, pero él se negó. Cuando comprobaron el paradero de Underwood la noche del asesinato de Viktor Gunnarsson, se enteraron de que había llamado a un amigo que trabajaba en la policía para que le dijera los datos del titular de una matrícula de coche. ¿Podrías decirme quién es el propietario de un vehículo? Dime la matrícula. DPW, David Paul William, 7098.
El titular vive en la calle Lincoln 79, puerta 4. Su nombre es Víctor, con K. Y su apellido, Gunnarson. Unas horas después, Víctor Gunnarsson ya estaba muerto. Por regla general, los investigadores no creen en las coincidencias. Al poco de que Kay Weden rompiera su compromiso con L.C. Underwood, fue cuando ella empezó a recibir amenazas por carta y por teléfono. Y no mucho después fue cuando tanto su madre como su nuevo novio fueron asesinados. Una comprobación de sus antecedentes reveló que Underwood había tenido 3 fracasos matrimoniales y varias mujeres habían formulado denuncias contra él. Se hacía patente que era problemático en su relación con las mujeres. Tenía un pasado de acoso y maltrato femenino. Destrozaba los objetos personales de estas mujeres cuando la relación empezaba a irse a pique. Para ver si Underwood estaba detrás de las cartas amenazadoras que Kay Weden recibía en su domicilio, la policía confiscó la máquina de escribir eléctrica de Underwood y se la envió al experto en documentos David Dunn. Esa cinta llevaría meses en la máquina de escribir, o quizás años. Se trataba de una cinta para máquinas eléctricas de un solo uso. En ella quedan marcadas las letras mecanografiadas durante la redacción de un texto. La cinta de esta máquina avanzaba de arriba a abajo, por lo que el orden de las letras era en columnas verticales. Era una cinta con un ancho para 3 caracteres. En otras palabras, que al mecanografiar quedaban marcadas 3 filas de letras. Dan buscó en la cinta palabras o frases que aparecieran en las cartas amenazadoras dirigidas a Kay Weden. Una de ellas era: "Las rosas son rojas", lo cual se repetía en numerosas ocasiones. Estaba examinando detenidamente la cinta y de repente lo vi. Las rosas son rojas, me dije. Creo que he dado con una de las cartas. Pero como todos los que nos dedicamos a esto, con 1 o 2 palabras no puedes demostrar nada. Dan encontró frases enteras que coincidían con las cartas, y sin duda habían sido redactadas con la máquina de Underwood. No tenía ni idea. Me quedé completa y totalmente atónita cuando los detectives me contaron que L.C. era el responsable de aquellas cartas. Con una orden judicial, los investigadores registraron el apartamento de Underwood y lo encontraron impecable. Era un obseso de la limpieza, casi hasta el extremo. Pasaba la aspiradora cada vez que te ibas de su cuarto, vaciaba el cenicero una vez que lo habías utilizado. Todo lo dejaba casi rozando la perfección. No vieron nada sospechoso. Y los investigadores tampoco encontraron ninguna arma de fuego. Pero en el cuarto de la lavadora, detrás de ella, encontraron que parte del tubo del desagüe tenía cinta aislante negra a su alrededor. Aumentada 50 veces se podía distinguir que era la misma cinta adhesiva encontrada cerca del cadáver de Gunnarsson. Comprobamos su ancho, su espesor y analizamos la composición de la parte exterior y de la adhesiva. Una visión a través de rayos infrarrojos proporcionó aún más información. Pasamos un haz infrarrojo a través del material. Lo observamos en modo reflejo, es decir, rebotando el haz de luz sobre la superficie para comprobar el nivel de absorción lumínica. En ambas muestras se produjeron los mismos niveles de absorción. Esto significaba que la cinta aislante de Underwood era de la misma marca y posiblemente del mismo rollo utilizado para amordazar a Víctor Gunnarsson. Eso indicaba que era posible que ambas procedieran del mismo rollo o al menos fueran de la misma marca. Finalmente, los investigadores examinaron el coche de Underwood. Unos días después de los asesinatos de Víctor Gunnarsson y de Catherine Miller, Underwood, en 2 viajes distintos, llevó sus respectivos vehículos a un lavadero. Le indicó al empleado del lavadero que hiciera un buen trabajo, es decir, que dejara el vehículo como el jaspe, el maletero incluido. Encontraron lo que parecían ser marcas de esposas en el maletero, aunque la moqueta del mismo estaba impecable. Los investigadores utilizaron esparadrapo para recoger algunos restos.
El maletero estaba tan limpio que estuvieron a punto de tirar la toalla. Entonces, vieron algo incrustado entre las fibras. Cuando lo vi me dije, ¿cómo demonios no lo distinguí la primera vez que lo examiné? Cuando descubrí esas muestras de cabello, cogí más esparadrapo para hacer otra pasada, pero no se quedaron adheridos. Se habían quedado pegados en una parte concreta del maletero. Así que extrajo los cabellos uno por uno. Había 16 en total. Como ninguno conservaba la raíz, fue imposible llevar a cabo el análisis nuclear de su ADN. Pero probaron con otro sistema, aunque menos definitivo, el test mitocondrial. Las mitocondrias albergan la información genética contenida fuera del núcleo de la célula. Los científicos del FBI llevaron a cabo dos análisis. El primero del tallo de los cabellos, el segundo de la sangre de Gunnarsson. Los resultados, tal y como figuran aquí, coincidían a la perfección. Tenían la misma secuencia de ADN mitocondrial que la muestra de sangre de Viktor Gunnarsson. Por tanto, este último no podía ser descartado como la fuente de esos cabellos. Una prueba sólida de que Gunnarsson había estado en el maletero del coche de Underwood. Realmente nuestra reacción no fue de asombro y sorpresa. Al fin y al cabo, esto era lo que esperábamos encontrarnos. Ese fue el día más satisfactorio y probablemente el que me hizo sentir más feliz de todos los que duró la investigación. L.C. Underwood fue arrestado acusado de asesinato. Sin embargo, insistía en que era inocente. La acusación pudo entonces demostrar que L.C. Underwood fue el que envió las cartas amenazadoras a Kay Weden. También tenía en su casa cinta aislante que coincidía con la encontrada cerca del cadáver de Gunnarsson. Y además, había restos del cabello de este último en el maletero de su coche. La acusación no cree que el motivo fuera la venganza, sino más bien los celos. A pesar de la ruptura, Underwood quería que Kay Weden regresara con él. Por tanto, trató de provocar la mayor desolación posible en su vida, pensando así que eso la haría más vulnerable. Kay Weden era muy dependiente de su madre, al igual que muchas personas, borrando del mapa a Catherine Miller y a Viktor Gunnarsson. Ella encontraría su único apoyo en L.C. Underwood. Underwood fue el que mecanografió las cartas amenazadoras y tuvo que haber encargado a alguien realizar las llamadas telefónicas. Pero sus planes no funcionaron. Al parecer, Underwood estaba acosando a Kay. Una vez se acercó en coche a casa de ella y no supo a quién pertenecía el vehículo aparcado enfrente. ¿Podrías decirme quién es el propietario de un vehículo? DPW David Paul Williams 7098. Underwood anotó la matrícula del coche y obtuvo toda la información que necesitaba. Se dirigió al apartamento de Gunnarsson. Lo secuestró a punta de pistola. Le obligó a meterse dentro del maletero y lo llevó en su coche a un lugar apartado situado a unos 150 kilómetros. Underwood le forzó a adentrarse en un bosque, le ordenó que se quitara la ropa y le disparó. Se llevó todas las pruebas que pudo, pero se le cayó un trozo de cinta aislante que coincidiría con la encontrada en su casa. También mandó limpiar exhaustivamente su coche por dentro y por fuera, pero 16 pelos de la cabeza de Gunnarsson quedaron dentro. Viktor Gunnarsson fue simplemente víctima de una mala suerte funesta. Había conocido a Kay Weden solo 2 o 3 semanas antes de morir y no sabía ni quién era L.C. Underwood. La acusación afirma que Underwood fue a casa de la madre de Kay unos días después y también la asesinó. Hubo varios testigos que afirmaron haber visto a Underwood con un revólver de cañón largo del calibre 38.
Dicha arma se la había prestado anteriormente a un amigo. Por eso, la noche del asesinato de Catherine Miller, L.C. Underwood fue a casa de su amigo a que le devolviera el arma en cuestión. Dedujimos, pues, que se trataba del revólver del calibre 38 que acabó con la vida de la señora Miller. Pero los investigadores no pudieron hallar el arma homicida. Un jurado popular encontró a L.C. culpable del asesinato de Victor Gunnarsson. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tuvo la astucia de eliminar todas las pruebas. Y de no haber sido por la tecnología actual, quizás nunca hubiéramos podido declararle culpable. Y todo gracias a las pocas pruebas que dejó. Creo que nunca le hubieran detenido si no hubiera sido por las pruebas forenses y el ADN mitocondrial utilizado en el caso de Victor.